seguir una serie de entrevistas que les hice a varios historiadores, descubridores, jefes de turismo, íconos de las maravillas del mundo. En estas entrevistas seguramente van a ver maravillas como el Taj Mahal, el Machu Picchu o el Cristo Redentor. Van a conocer características de las maravillas que tal vez no sabían. Espero que les guste y lo disfruten. El día de hoy vamos a entrevistar a Juan Ignacio, un historiador y experimentado en la estatua de Zeus. Bueno, es un gusto estar con usted en esta actividad. ¿Dónde se encontraba la estatua de Zeus? En la región de Élide, en el noroeste del Peloponeso, donde se encuentra el valle del río Alfeo, los griegos hicieron un santuario en honor a Zeus. ¿Para qué eligieron ese santuario en base a los griegos? Este santuario fue elegido como sede de los Juegos Olímpicos que se realizaban cada 4 años en honor a Zeus. ¿Por quién fue elaborada esta estructura y en qué año? La estatua de Zeus fue una escultura elaborada por el famoso escultor clásico Fidias en el año 436 a.C., medía 12 metros de alto y Zeus fue esculpido en marfil. ¿Cómo estaba representada esta figura? Zeus aparecía sentado en un trono con el torso desnudo y con un manto que le cubría las piernas. En la mano derecha tenía una Nike y en la izquierda un cetro rematado por un águila. ¿Cuáles son las leyendas acerca de la destrucción de la torre de Zeus, de la estatua de Zeus? Acerca de su destrucción se conocen 3 leyendas. La primera es que en el siglo V después de Cristo, durante el reinado de Teodosio II, los cristianos la incendiaron. La segunda es que sobrevivió ese incendio y un coleccionista de Constantinopla se la guardó. Bueno, un gusto haber hecho esta entrevista con usted. Un gusto. En la entrevista del día de hoy vamos a entrevistar a Cares de Lindos. Hola, soy el arquitecto del Coloso de Rodas, que se ubica en Rodas, en Grecia, y es en honor al dios Helios. ¿Cuándo se construyó el Coloso de Rodas? Se construyó en el 292 a.C. y se inauguró en el 280 a.C., que ahí se convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo. ¿De qué está hecho el Coloso de Rodas? Está hecho de placas de bronce sobre un armazón de hierro, mide aproximadamente unos 32 metros, la base está hecha de mármol y mide unos 15 metros y pesa aproximadamente unas 70 toneladas. ¿Cuándo se destruyó? Se destruyó en 226 a.C. por un terremoto. Bueno, un gusto haber hecho esta entrevista. Hoy vamos a entrevistar al que creemos que es el creador del Machu Picchu. Hola, yo soy Pachacútec, pero el creador del Machu Picchu en realidad fue mi padre, Huiracocha. ¿Qué es el Machu Picchu? Son las ruinas de un antiguo poblado andino que habitaron en el norte de Cusco, en Perú. ¿Y para qué fue construido? Fue construido como lugar de descanso para los grandes gobernantes incas y también era usado como palacio y santuario. Se construyeron allí también muchos centros administrativos. ¿Cuándo fue construido? Fue construido en el año 1200 después de Cristo. ¿Está en la lista de Patrimonios de la Humanidad? Sí, fue denominada así en 1983 por la UNESCO, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico. También se dice que es una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. ¿Cuándo fue declarada una maravilla? Fue declarada Maravilla del Mundo el 7 de julio de 2007. Bueno, un gusto haber hecho esta entrevista contigo. Hoy vamos a entrevistar a Vespasiano, el creador del Coliseo romano. ¿Cuándo se creó el Coliseo? Se creó en el 70 después de Cristo, tras la revuelta judía, y con ese botín crearon un nuevo anfiteatro, porque el anterior se había quemado. ¿Cuándo fue inaugurado y para qué? Fue inaugurado en el 80 después de Cristo y para el entretenimiento del pueblo. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el centro de la ciudad de Roma. ¿Es parte del patrimonio de la humanidad? Sí, porque fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 y una maravilla moderna en julio del 2007. ¿Durante cuánto tiempo funcionó? Funcionó durante casi 500 años. Bueno, un gusto haber hecho esta entrevista contigo. Hoy vamos a hablar del
Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ubicada en la península del Yucatán. Hoy vamos a entrevistar a Francisco, quien trabaja como guía turístico en la zona del Chichén Itzá. ¿Qué significa el nombre? ¿Cuándo se construyó? Chichén Itzá significa boca al pozo y se construyó alrededor de los años 435 y 455 a.C. Hablemos del templo de Kukulcán. Es un edificio prehispánico, se ubica en la península de Yucatán. Se construyó en el siglo XII después de Cristo por los mayas ixáes. Es una pirámide de 4 lados que culmina una estructura rectangular. Se asienta sobre una plataforma de 55,5 metros de ancho y 24 metros de alto. Y en sus costados tiene escalinatas en 21 escalones. ¿Cuándo fue reconocida como una de las 7 maravillas del mundo? El 7 de julio del 2007 fue reconocida como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. ¿Está en el patrimonio de la humanidad? Se fue inscrita en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Bueno, un gusto haber hecho esta entrevista contigo. Gracias por invitarme. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Shah Jahan. Hola, yo soy Shah Jahan, esposo de Mumtaz Mahal. Ordené que se construya el complejo de edificios llamado Taj Mahal en honor a mi esposa, en el año 1631. Está situado en la India, en la ciudad de Agra, a orillas del río Yamuna. En el año 1648 finalizó la construcción y en el año 1983 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Muy interesante. ¿Me podrías decir cuántos obreros participaron en la construcción? Claro, participaron alrededor de 20.000 obreros. ¿Cómo era la arquitectura? La arquitectura era mogol. ¿Cuánto tiempo duró la obra? La obra duró unos 22 años. Bueno, un gusto haber hecho esta entrevista contigo. Un gusto. Buenas tardes. Hoy tenemos el gran placer de entrevistar a uno de los descubridores de las maravillas del mundo antiguo. Con ustedes el señor Jean-Louis Burchard. Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá y transmitir al mundo sobre la ciudad de Petra a través de esta entrevista. ¿Nos podría revelar cómo fue el gran hallazgo del cercano Oriente? Si bien yo soy nacido en Suiza, pero desde muy pequeño me interesó la cultura árabe y la religión islámica. Motivado por esto, me hice pasar por un mercader árabe y así fue como viajé al Próximo Oriente. En 1812 descubrí la ciudad de Petra, la capital de los nabateos. ¿Por qué se considera una maravilla del mundo antiguo la ciudad de Petra? Se considera una maravilla porque no es solo una ciudad construida con piedra, sino literalmente excavada y esculpida en la piedra. Está estratégicamente ubicada en un valle rodeada por montañas de 200 metros de altura. Solo se puede acceder a la ciudad en un estrecho sendero que mide 2 metros, que es de ancho 2 metros. Escucharlo tan apasionadamente nos contagia y nos gustaría saber más. Cómo no. La presencia de agua y la seguridad proporcionada por Petra hizo de ella una parada obligatoria para las caravanas que comerciaban marfil de África, perla del Mar Rojo, inciensos, y otro fundamento por el cual es una maravilla Petra es que a pesar de estar situada en una región con un clima semidesértico, los nabateos pudieron construir un sistema de riego de recogida de agua de lluvia. ¿Es verdad o es leyenda que vencieron a la ciudad de Nabatea a través de los canales de agua? Es verdad. Los canales de agua es de vital importancia en la ciudad de Petra. Y en una invasión, los romanos pudieron cortar el acueducto y así es como se vencieron más rápido a los nabateos. Bueno, un gusto haber hecho esta entrevista. Un gusto. Hoy vamos a entrevistar a uno de los mejores jugadores de la historia de Brasil, Pelé. ¿En qué año se comenzó a pensar en la creación del Cristo Redentor? Se empezó a pensar en 1859 con las personas involucradas como el sacerdote Pedro María Bosch y la reina Isabel de Brasil. ¿Y en qué año se creó el Cristo Redentor? Se creó en 1921 ya pensando en la independencia de Brasil. ¿A qué altura se encuentra el Cristo Redentor? El Cristo Redentor se encuentra a 710 metros sobre el nivel del mar y está en la cima del Cerro Corcovado. ¿Y finalmente cuándo se inauguró? Se inauguró en 1931. ¿Qué
¿Qué características tiene? Una de las características que tiene es que en la corona de espinas, que no se alcanza a ver, pero sirve como para rayos, las pies no se ven, pero están abajo de la túnica, que el brazo izquierdo es 40 centímetros menor que el derecho, porque usaron velas de barcos y en el brazo izquierdo iba a sostener una cruz y en el derecho iba a sostener un globo terráqueo. ¿Cuándo fue reconocida como una de las maravillas del mundo? Fue reconocida en el 2007. Bueno, un gusto haber hecho esta entrevista contigo. Entrevistar a Qin, un funcionario de la República China. Contanos cuándo se construyó la muralla china. Se construyó en el año 121 a.C. por la dinastía 15. ¿Por qué motivo se construyó? Se construyó porque en esa época existían diferentes reinos, entonces la dinastía Qin decidió unificar en un solo reino a través de la muralla china. ¿Cuáles son las medidas de la muralla china en lo ancho y en lo alto? Lo ancho de 4 a 5 metros y de alto de 6 a 7 metros y de longitud 21.196 kilómetros. Se fue disminuyendo la longitud porque en esos años los turistas se llevaban los ladrillos como un recuerdo. ¿Cuántos hombres la construyeron? La construyeron aproximadamente 800.000 obreros participaron en esta construcción. Bueno, un gusto haber hecho esta entrevista contigo. Gracias. Bueno, yo soy Hernán Paoli y soy el que hice de entrevistador en el video para Ciencias Sociales y también me divirtió mucho haber hecho el papel de entrevistador porque aunque yo no haya hecho ninguna maravilla, me divirtió mucho haber escuchado las historias de las maravillas mientras yo les hacía las preguntas a mis compañeros. Hola, soy Juan Ignacio Casanova y lo que me gustó del video fue que trabajé con mis amigos y me sorprendió que Zeus esté todo hecho en oro y su altura. Nos gustó poder aprender de una manera más creativa las maravillas del mundo antiguo y moderno y poder compartir esta experiencia con mis compañeros. Yo soy Franco Saro y lo que más me gustó de este trabajo fue hacer un video en grupo porque es una novedad y nunca habíamos trabajado de esta manera. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Bautista Enel. La verdad que fue una experiencia muy linda haber trabajado con mis compañeros. Y a mí me gustó el tema del Coliseo Romano porque me gustaban las batallas que se disputaban ahí adentro y todas las actividades que hacían. La verdad que todo lo que hicimos, además de trabajar, nos divertimos mucho y fue lo mejor que hicimos el video. Soy Francisco Rack, actué como guía de turismo. Hablé sobre Chichén Itzá, una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Fue una linda experiencia haber grabado e investigado sobre este video, donde todos participando, dando nuestras ideas y opiniones para llegar al objetivo. Hola, soy Federico y me encantó poder conocer la gran historia del Taj Mahal. También me sorprendieron los grandes palacios y lo lujoso que es el complejo de edificios. Hola, soy Lautaro y me gustó mucho vivir esta experiencia con mis compañeros, poner mi casa para reunirnos y trabajar juntos. Y respecto a la maravilla, me sorprendió la inteligencia de los nabateos para hacer el sistema de recogida de agua y lluvia con el clima tan desértico. Soy Martín Lesini y lo que más me impresionó de la maravilla es que el brazo izquierdo es 40 centímetros menos que el derecho y que en el brazo izquierdo iba a sostener una cruz y en el derecho un globo terráqueo. A mí me pareció buena idea hacer el video también para compartir más tiempo con mis amigos y trabajar todos sobre un tema. También me gustó mucho porque la muralla china es la más visitada en la actualidad. Chao.